¿Me escuchan todos? Sí, profe. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. La clase de hoy quisiera como cerrar esa presentación que hemos estado haciendo las últimas sesiones de clase acerca de integrales de expresiones trigonométricas o funciones que involucran eh, identidades o relaciones trigonométricas combinadas con ciertas operaciones, particularmente operaciones de potencias y operaciones de multiplicación. En nuestra clase anterior, nosotros hablábamos de la primera de las combinaciones importantes, que es la combinación entre senos y cosenos. Naturalmente, potencias de senos multiplicadas por potencias de cosenos. Nosotros veíamos que, de alguna forma, el tipo de potencia que nosotros consideráramos dentro de la integral influía en la manera como resolvíamos la correspondiente integral. Entonces veíamos que dependiendo de si la potencia o potencias eran pares o impares, nosotros establecíamos cierta estrategia para el cálculo de la correspondiente integral. Hoy quisiera abordar la otra combinación básica que nosotros podemos como caracterizar y resolver a través de el uso de las técnicas que hemos considerado hasta ahora. Tanto la de la clase anterior, que es la combinación de senos y cosenos, o de potencias de senos con potencias de cosenos, como la de hoy, que es la combinación de potencias de tangente por potencias de secantes, son, por decirlo de alguna manera, los casos base a través del cual o a través de los cuales nosotros podemos calcular, digamos que las integrales de funciones trigonométricas. Por decirlo de una manera más concreta, cualquier otra combinación utilizando identidades trigonométricas básicas nos va a llevar a esos dos casos, o al caso de senos con cosenos o al caso de tangente con secante. Por eso es que es importante clarificar el funcionamiento de estos dos casos básicos. Naturalmente veremos después en otro tipo de combinaciones cómo vamos llegando a estas dos combinaciones básicas de integrales trigonométricas. Entonces, enfocándonos en este tipo de integrales, lo que llamaríamos las integrales de la forma tangente a la n por secante a la m, es decir, potencias de tangente multiplicadas por potencias de secante, nosotros podemos ver que en algunos casos básicos, digamos que potencias muy sencillas, el cálculo de la integral es bastante directo, o por lo menos responde fácilmente a alguno de los métodos conocidos. Entonces vamos a mencionar primero esos casos como sencillitos dentro de esta combinación para luego ir tratando de abordar casos un poquito más construidos. Y entonces, si yo, por ejemplo, considero el caso más básico, que es tangente multiplicado por secante, pues nosotros tenemos que esa integral es directa, porque la integral de tangente por secante es, pues, secante, porque al fin y al cabo, la derivada de secante, por definición, es precisamente secante por tangente.
Es decir, esta integral, este caso, sale por antiderivación directa. Si yo quiero pensar en una antiderivada de la función tangente por secante, pues esa se encuentra rápidamente en las tablas de derivadas clásicas de las funciones trigonométricas. Entonces, la integral de ese primer caso, tangente por secante, directo, sin ninguna potencia distinta a 1, pues da directamente la función secante de x. Si yo considero el siguiente caso o uno de los siguientes casos en cuestión de complejidad, que es el caso de tangente por secante cuadrado, también es algo que surge directamente, porque cuando uno mira esta expresión, tangente por secante al cuadrado, pues vemos que acá yo puedo aplicar sustitución de una manera bastante natural, porque como la derivada de tangente es precisamente secante al cuadrado, pues yo tengo la condición básica para aplicar regla de sustitución haciendo u igual a tangente. Cuando hago u igual a tangente, el de u pues va a ser secante cuadrado, entonces ahí sustituyo rápidamente y a través de ese proceso de sustitución, pues uno llega a que la integral de esa función es tangente al cuadrado de x sobre 2 más la constante de integración. Ustedes pueden hacer el ejercicio de realizar la sustitución. Es una sustitución profundamente básica para calcular esa integral de tangente por secante cuadrado. Entonces, esos dos casos, que son como los casos más sencillitos, los casos más simplificados, emergen a partir o de antiderivación directa, en el primer caso, o de la regla de sustitución en el segundo caso. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí son claritos estos dos ejemplos? ¿Sí están ahí? ¿Me están oyendo? Sí, profe. Claro, claro, claro esto. Estos dos ejemplitos. ¿Para todos o para alguien Sí, no? señor. Sí, señor. Listo, pues. Entonces entremos a mirar casitos un poquitico más elaborados. Este es otro que surge de manera bastante directa, también por sustitución. Si yo tengo la integral de tangente al cuadrado por secante cuadrado, pues ese también sale por sustitución, porque aquí como tangente es la interna de una compuesta y la derivada de tangente es secante al cuadrado, pues el proceso de sustitución corre de manera totalmente similar. Yo hago u igual a tangente y a partir de ahí, pues se desarrolla un proceso de sustitución bastante sencillo. Entonces, este es otro caso que surge directamente por sustitución. Por favor, revisarlo, hacer la sustitución y ver que efectivamente funciona ahí. Más elaborado es este ejemplo de acá, que tal vez yo debería empezar con el caso más sencillo. Pero bueno, arranquemos de una vez con este de acá y ya abordamos el caso más simple para que veamos cómo cuadra exactamente esta misma estrategia. Esto que tengo aquí al principio es la identidad o una identidad clásica de la trigonometría. Secante al cuadrado es igual a tangente al cuadrado más 1. Esa identidad emerge o se puede demostrar o verificar a partir de la identidad pitagórica básica, esa de que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Como consecuencia, trae que secante al cuadrado es igual a tangente al cuadrado más 1.
Simplemente es cuestión de escribir estas funciones de una manera particular, aplicar la identidad y efectivamente vemos que esto resulta siendo cierto. Es muy importante tener clara esa identidad trigonométrica que es, vuelvo y repito, bastante conocida y bastante natural. Esa identidad sirve como recurso para calcular ciertas integrales que están dentro de la combinación que estamos analizando. Y en particular esta integral tangente a la 4 por secante a la 4 va a poder calcularse a partir de esa identidad, naturalmente, pues utilizando otros métodos en consonancia. Entonces, la idea es que si yo tengo tangente a la 4 por secante a la 4, este secante a la 4 yo lo puedo partir en dos bloques. En dos bloques en el que ambos bloques son secante cuadrado. Y es importante que los dos bloques sean secante cuadrado, porque esos dos bloques, en un caso, va a ser para aplicar esta identidad y en el otro caso va a ser para que sea posible hacer la sustitución o hacer una sustitución. Entonces, rápidamente, cuando yo tengo esta integral y la separo en secante cuadrado por secante cuadrado, uno de esos secantes cuadrados lo reemplazamos por esta identidad de aquí arriba. Entonces, secante cuadrado, uno de ellos, no los dos, para que tenga utilidad el proceso que vamos a discutir. Es importante que solo uno de los secantes cuadrados, en este ejemplo, se sustituyan por esta identidad y el otro se va a quedar exactamente igual. Entonces, secante cuadrado, aquí se convierte en tangente al cuadrado más 1. Y este secante al cuadrado se queda exactamente igual, exactamente quieto, por decirlo de alguna forma. Y este tangente a la 4 tampoco lo tocamos. Ese tangente a la 4 permanece estando igual. Y cuando yo tengo esta expresión, esa expresión se puede solucionar utilizando la regla de sustitución. En esta integral que ustedes ven acá, la parte de la izquierda tiene la función tangente, es decir, la función tangente es interna, y la derivada de tangente es el secante cuadrado que aparece acá. Por eso precisamente dejábamos este secante cuadrado separado, para que posteriormente nos sirviera para aplicar la sustitución. De una manera un poquitico más evidenciable o visual, pues nosotros podemos hacer este proceso como tangente a la 4 por tangente al cuadrado más 1, pues al distribuirlo me queda tangente a la 6 más tangente a la 4. Yo puedo separar esta expresión en estas dos integrales. La integral de tangente a la 6 por secante al cuadrado más la integral de tangente a la 4 por secante al cuadrado. Como que todo se distribuye, se separa en dos integrales que aparecen ahí en ese caso. Si es claro cómo llegamos hasta aquí donde estoy sombreando. ¿Sí me voy haciendo entender? Sí, señor. ¿Vamos todos bien? ¿O alguien tiene alguna pregunta? No, profe, todo bien, todo bien. Listo, pues. Entonces, ¿para qué hice esto? ¿De qué me sirvió haber llevado las integrales hasta este punto? Pues resulta que cada una de esas integrales se puede hacer por sustitución. Porque, pues cuando tengo esta integral, pues tangente es la interna y la derivada de tangente es secante al cuadrado. Entonces hago u igual a tangente. Lo mismo para esta de acá. Y cuando yo hago la sustitución, y ustedes la pueden realizar,
Aquí me va a quedar u a la 6 de u. Aquí me va a quedar u a la 4 de u. Y cuando integro por regla de la potencia y cuando sustituyo por la función trigonométrica que corresponde a la sustitución, me queda la integral de tangente a la 7 sobre 7 más tangente a la 5 sobre 5 más la constante de integración. Es decir, este proceso de aplicar la identidad, de separar en bloques de secante cuadrado, tenía como propósito llevarnos a integrales que pudiéramos calcular utilizando la regla de sustitución. Ya en este momento, pues es aplicar ese método de sustitución de la manera como nosotros lo conocemos. Este pasito, digamos que me lo salto, porque es un proceso de sustitución, ustedes pueden reproducirlo, revisarlo, y se darán cuenta que efectivamente me lleva a este resultado. Y entonces, esta sería el resultado de esta integral de tangente a la 4 por secante a la 4. ¿Si es clarito todo hasta ahí? ¿O si es clarito todo este ejemplo? Porque ahí concluye. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Todo claro, profe. Listo, pues. Naturalmente, el uso particular de este truco corresponde a esta integral que estoy presentando ahí. No estoy diciendo en ningún momento que este sea como el método general para cualquier integral de este tipo. Yo les decía a ustedes desde, creo que el primer día que empezamos a hablar de integrales trigonométricas, que aquí no hay un único método, sino que aquí lo que hay es un juego con las identidades trigonométricas para simplificar la integral que debemos calcular. Entonces, este método se aplica en circunstancias muy concretas que más adelante caracterizaremos para cuál caso específicamente esta idea puede llegar a funcionar. Pero digamos que en este caso funciona y funciona bastante bien. Por ejemplo, para esta integral de tangente al cubo por secante al cubo, que también es otra mezcla de potencias de tangente, no funciona ese truco que presentamos anteriormente. No funciona porque, pues para que funcionara el truco, nosotros necesitábamos por lo menos dos bloques que se llamaran secante al cuadrado. Uno para aplicar la sustitución, para aplicar la identidad, perdón, y el otro para poder aplicar posteriormente la sustitución. Y entonces si yo tengo aquí secante al cubo, pues yo no voy a tener esos dos bloquecitos. Entonces, por lo tanto, esa técnica del ejemplo anterior no va a funcionar para este caso. Más adelante categorizaremos y caracterizaremos a cuál caso le corresponde o le funciona el correspondiente truco. Simplemente quiero mostrarlos primero ejemplificando y luego llegamos a concretar la idea general. Para esta integral de tangente al cubo por secante al cubo, la técnica o el truco que funciona es hacer uso no de la identidad que teníamos arriba, que era secante al cuadrado igual a tangente al cuadrado más 1, sino utilizar otra versión de esa misma identidad. Esta identidad que presento acá, tangente al cuadrado igual a secante al cuadrado menos 1, es, por decirlo de alguna forma, la misma identidad de arriba, pero intercambiando el lugar de algunos de los términos, como despejando a un lado y llevando al otro lado, pero son o provienen de la misma identidad. Y con esta identidad yo puedo utilizar o puedo calcular la integral que aparece acá. Y vamos a ver que la idea abstracta para calcular esta integral
se parece mucho a la que presentábamos para la integral de arriba, pero específicamente el manejo de la expresión es bastante diferente. Entonces vamos a mirar con cuidado cómo es el funcionamiento para esta integral. Dicho de una manera muy concreta y simplificada, de esta integral lo que vamos a hacer es sacar un tangente y un secante y los vamos a dejar separados. Ustedes dirán, ¿por qué un tangente y por qué un secante? Es decir, ¿por qué exactamente eso? La idea es tratar de generar un proceso de sustitución, como el que presentábamos para el ejemplo anterior. Es decir, que esta integral, a partir de cierta manipulación trigonométrica, la podamos llevar a una integral que funcione por sustitución. Entonces, en este caso, para poder llegar a esa sustitución, cogemos un tangente y un secante, los separamos. Entonces, digamos que esto que muestro es como el paso cortico, o el paso, digamos que, perdón, detallado de este paso de acá. Tangente al cubo, pues es tangente al cuadrado por tangente. Secante al cubo, pues es secante al cuadrado por secante. Cojo un tangente, cojo un secante y lo separo al final. Y cuando hago eso, me queda esta integral. Tangente al cuadrado por secante al cuadrado por tangente por secante. ¿Estamos claritos hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Y entonces aquí es donde entra en juego un argumento muy parecido al que teníamos para el ejemplo anterior. Y es que un pedazo de esta integral se le va a aplicar la identidad trigonométrica. Pues en este caso se va a aplicar que tangente al cuadrado es secante al cuadrado menos 1. El otro pedazo o todo lo demás se va a quedar quieto. Entonces, reemplazo tangente al cuadrado por secante al cuadrado menos 1. El secante cuadrado de acá permanece igual y el tangente por secante va a permanecer exactamente igual. Y cuando yo hago eso, cuando aplico la identidad, la integral se separa en estas dos integrales. Miren que acá, en este caso, es una resta de dos integrales por el menos 1 que aparece acá. Pero la distribución es secante cuadrado por secante cuadrado, pues queda secante a la 4, menos 1 por secante cuadrado, pues queda secante al cuadrado, y este de acá se distribuye para las dos integrales. Y entonces me queda secante a la 4 por tangente por secante. Alguien dirá, ¿y por qué no lo simplifica y lo escribe simplemente secante a la 5 por tangente? Es porque precisamente escribiéndolo de esta forma es que vamos a poder evidenciar la sustitución. Y lo mismo en el caso de la otra integral. Secante al cuadrado por tangente por secante. Entonces aquí, a diferencia de lo que a uno muchas veces le dicen, que toca simplificar, agrupar, poner todo en un término, aquí lo que es conveniente es como desglosar de una manera de una manera muy particular, claro está, pero desglosar, como dejarla como separadita. Y entonces aquí me queda la integral de secante a la 4 por tangente de x por secante de x. Y esta integral yo la puedo hacer por sustitución. Porque si yo miro la parte de la izquierda, la interna es una secante y la derivada de secante es precisamente secante por tangente o tangente por secante. Entonces, aquí puedo aplicar sustitución. Aquí exactamente la misma idea. Aquí tengo que la interna es secante y la derivada de secante es tangente por secante. Y cuando hago la sustitución, esta primera integral me queda secante a la 5 sobre 5 y esta segunda integral me queda secante a la 3 sobre 3. Y entonces el resultado final de toda la integral es secante a la 5 sobre 5 menos secante a la 3 sobre 3 más la constante de integración.
Entonces, aquí funciona un argumento parecido al del ejemplo anterior, que es como separar un bloquecito para generar una sustitución y separar otro bloquecito para aplicar una identidad trigonométrica, pero en este caso, cada uno de esos pedacitos es distinto al que teníamos para el ejemplo anterior. Antes era como un secante cuadrado con otro secante cuadrado. Ahora aquí lo que se separa es un tangente cuadrado con un tangente por secante, para generar la posibilidad de aplicar la regla de sustitución. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me van siguiendo la idea? ¿Sí me están oyendo? ¿O se me fue Sí, la voz? señor. Listo, pues. Bien, bien, bien hasta ahí. Sí, señor. Listo, pues. Entonces tenemos en este momento dos trucos. Dos trucos que parten como de la misma argumentación, pero que son dos trucos o dos métodos o dos técnicas distintas. En uno se aplica una identidad, en el otro se aplica otra identidad. Naturalmente la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y yo cómo hago para saber cuándo aplico una y cuándo aplico la otra? Entonces, aquí hay un criterio que discrimina los dos casos. Pero, y ustedes se van a dar cuenta de eso, pero estos dos casos no abarcan todas las posibilidades para este tipo de integral. Porque es que hay un caso que es, y aquí sí utilizo un calificativo bastante radical, hay otro caso que es absurdamente más complejo, que voy a tratar como de delinear y como mostrar por dónde se hace, pero que a grandes rasgos, digamos que requiere mucho, o es bastante truculento, no es como tan natural como estos dos casitos que estamos viendo acá. Entonces vamos como a mirarlo con el mayor detalle posible, pero sin tampoco entrar como a especificar demasiado los procesos, porque son procesos bastante más complejos. El del otro caso. El de estos dos casos es sencillo y se caracteriza de una manera bastante fácil. Y es que si yo tengo que la potencia de secante es par, es decir, que está secante a la 4, secante a la 8, secante a la 10, yo puedo utilizar la misma idea del primer ejemplo, que es separar un secante cuadrado, como mostrábamos aquí en este ejemplito, separar un secante cuadrado y esto lo vamos a ver en detalle en los ejemplos, aplicar donde sea conveniente esta identidad de acá, secante al cuadrado igual a tangente al cuadrado más 1. Es decir, cuando la potencia del secante es par, lo que uno hace es dice, bueno, de ese secante par voy a separar un secante cuadrado y luego entro a analizar el resto de la integral para ver dónde puedo aplicar esta identidad trigonométrica. Entonces, ese es el primer caso. Y vuelvo y repito, se aplica cuando la potencia del secante es par, como en este caso, en que la potencia del secante era 4, que aquí me daba secante a la 4. Entonces, si en vez de secante a la 4 hubiera sido secante a la 6, secante a la 8, secante a la 10, una idea bastante similar, y eso lo vamos a ver más adelante, entraría a aplicar. Miren que acá no dicen nada con respecto a la potencia de tangente, es decir,
con que la potencia del secante sea par, sin importar si tangente está elevado a la potencia que esté elevado, se va a poder aplicar esta estrategia. Y vamos a ver ejemplos donde eso sucede. Otros ejemplos donde eso sucede. El segundo caso, es decir, lo que caracteriza el segundo truco, es cuando la potencia de los dos es impar. Es decir, cuando tanto la potencia de tangente como la potencia de secante es impar. Como por ejemplo acá, que es tangente al cubo por secante al cubo. Cuando eso pasa, nosotros podemos aplicar el truco del segundo ejemplo, que era separar un secante con un tangente y en el pedazo en el otro pedazo ver dónde aplicar esta identidad. Tangente al cuadrado igual a secante al cuadrado menos. Naturalmente, cuando uno lo piensa así de primerazo dice, bueno, pero uno cómo hace para saber dónde va a aplicar la identidad específicamente. Vamos a ver, viendo ejemplos, que eso se puede ver de una manera bastante natural. Lo cierto es que para este tipo de integral, tangente por secante, que caiga en alguno de estos dos casos, o que la potencia de secante sea par, o que la potencia de ambos sea impar, yo tengo una estrategia que va a funcionar aplicando identidades trigonométricas, aplicando en particular estas dos identidades trigonométricas. Por ejemplo, miren esta integral de acá, la integral de tangente a la 5 por secante a la 6. Entonces uno dice, bueno, esta integral es del tipo de integral que estamos interesados en calcular. Y entonces yo digo, ¿será que este corresponde a alguno de estos casos? Y pues la respuesta es, pues para esta integral, yo tengo el caso de que la potencia de secante es par. Y a mí me dijeron que cuando la potencia de secante era par, sin importar dónde, cuál fuera la potencia de tangente, pues yo lo que podía hacer era separar un secante cuadrado y a partir de ahí tratar de aplicar la identidad correspondiente. Que la identidad correspondiente es que secante cuadrado es igual a tangente al cuadrado más 1. Entonces vamos y miramos y hacemos pues exactamente eso. Separamos el secante cuadrado, lo pongo acá, sombreado en amarillo. Entonces me queda tangente a la 5 por secante a la 4 por secante al cuadrado. Entonces separo ese bloquecito del secante al cuadrado. Y entonces uno dice, bueno, esa parte es lo que me dicen arriba, lo hago. Pero entonces ahora, ¿dónde voy a aplicar esa identidad que me dijeron? Esta identidad de acá, que es la que corresponde a ese caso. Entonces, pues uno dice, pues miremos qué tenemos. Y lo que tenemos para aplicar la identidad, o donde pareciera que se aplica la identidad, pues es donde consigamos un secante cuadrado. Entonces uno empieza a mirar y dice, bueno, yo aquí tengo secante a la 4, que secante a la 4 es lo mismo que decir que secante al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces yo puedo escribir secante a la 4 como una potencia de secante al cuadrado. Secante al cuadrado elevado al cuadrado. No olviden que cuando se eleva dos veces al cuadrado, pues queda convertido en el fondo elevado a la 4. Y a este secante al cuadrado, de aquí adentro, es al que le voy a aplicar la identidad. Entonces, esa de acá, vamos a ponerle en azulito, para que se vea como mejor y para que concuerde con lo que viene. Este secante al cuadrado queda escrito como tangente al cuadrado de x más 1.
Todo eso está elevado al cuadrado porque el secante al cuadrado estaba elevado al cuadrado. Entonces, aquí, esta expresión me queda integral de tangente a la 5 por tangente al cuadrado más 1 elevado al cuadrado por secante al cuadrado. ¿Sí me hice entender? ¿Sí siguieron la argumentación hasta donde está sombreado? Sí, señor. ¿Todos bien? Sí, señor. Listo, pues. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Esta expresión tangente al cuadrado más 1 elevada al cuadrado, yo la puedo desarrollar. Pues como tengo un binomio elevado al cuadrado, pues esto es lo mismo que decir tangente a la 4, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Por desarrollar esta potencia. Entonces esto me queda tangente a la 4 más 2 tangente al cuadrado más 1. Multiplicado por tangente a la 5 y con el secante al cuadrado que es separado al final. No olviden cuál es la finalidad del secante al cuadrado. La finalidad del secante al cuadrado es que yo pueda utilizarlo como du para aplicar la sustitución. Entonces esto me queda tangente a la 5 por todo esto de acá, que cuando yo lo distribuyo, me queda tangente a la 9 más 2 tangente a la 7 más tangente a la 5. Y cada uno de esos se separa por el secante al cuadrado o se distribuye con el secante al cuadrado y me queda esta integral de acá. O para ser más preciso, estas tres integrales de acá. ¿Será que no me deja como mostrarlas en un solo rengloncito? En un segundo, a ver si me deja. Que se vea todo en un renglón. Que se estrecha tanto. ¿Será que me tengo que bajarle el tamaño? Tengo que dejarle este tamaño para que no pueda ver todo en un solo renglón. Tal vez un 17. Me quepa todavía. Ser 16. Listo, pues. Entonces, a través de ese proceso, llegamos a tres integrales. Lo interesante es que cada una de esas tres integrales se calcula por sustitución. Porque mi conversa es con este sinvergüenza que no respeta. Y es que vos tampoco te haces respetar, ¿no? Venga, mi señora, con todo respeto, yo nunca le he faltado el respeto a la niña. Ah, no. Vea pues. O sea que ahora le salía de ver al señor. Esta niña. ¿Ya, Juan Camilo? Bien. ¿Sí es claro hasta ahí? Hasta ahí. Sí, ¿Sí es señor. claro todo el proceso que se hizo? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Todo claro, profe. Listo, pues. Entonces, y aquí es como esos pasos que me salto, como para empezar a darle agilidad a esto. Estas tres integrales, aquí pues aquí había un 2, multiplicando, pues queda 2 tangente a la 7, saco el 2 y me queda esta integral. Esas tres integrales que hay que calcular, todas surgen por sustitución. La sustitución es u igual a tangente. Yo creo que eso se hace evidente si tenemos en cuenta lo que hemos discutido sobre sustitución, que u igual a tangente me permite calcular esa integral y a ver si obtengo a.
No tengo el resultado acá, voy a escribirlo. Pues ahí hay una sustitución que recomiendo que revisen. Y entonces aquí me queda tangente a la 10 de x sobre 10 más 2 tangente a la 8 sobre 8. Después pueden simplificarlo, claro está. 2 tangente a la 8 sobre 8. Es lo que les va a surgir del proceso de sustitución. Más tangente de 6 a la 6. ¿Listo? ¿Sí es claro eso? Sí, señor. ¿Todos bien hasta ahí? Sí, señor. Juan Camilo, mil excusas por haberte interrumpido la telenovela. No, profe, tranquilo, es que de todas formas acá tengo un gatico y pues abrió el micrófono acá y están viendo televisión, pero qué pena, profe. Listo, pues. De todas formas, disculpas. No, profe, dispénseme su merced también. Bien, bien, bien. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Claro cómo funciona la idea de esto? O sea, miren el trasfondo. El trasfondo es que si tengo una potencia par de secante dentro de esa expresión, yo puedo separar un secante cuadrado y puedo dejar un pedazo donde aplicar la identidad trigonométrica que me permita aplicar la regla de sustitución. Entonces, digamos que ese caso, siempre que secante sea par, o la potencia de secante sea par, uno la va a poder abortar. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Entonces, siempre que la potencia de secante sea par, se va a poder hacer algo así. El otro caso, y quiero discutir este ejemplo y salimos a pausa, el otro caso es tangente a la 5 por secante a la 5, es decir, cuando la potencia de ambos es impar. Y entonces aquí funciona un esquema muy similar al del ejemplo que acabamos de presentar. Y es, aquí hay que separar algo y a lo que me quede tengo que buscar la manera de aplicarle la identidad correspondiente, que en este caso es, y la voy a poner en azulito, tangente al cuadrado igual a secante al cuadrado menos 1. Entonces, rápidamente. Tangente a la 5 por secante a la 5, cuando le separo un tangente por un secante, me queda tangente a la 4 por secante a la 4 por tangente por secante. Entonces, aquí tengo ya el bloquecito que debería separar de acuerdo a eso. Y entonces uno dice, bueno, ya hice ese pedazo que era lo que me decían que había que hacerse cuando las dos potencias eran impares. Entonces yo me pongo a mirar, bueno, ¿y ahora dónde voy a aplicar la identidad que necesito aplicar? Entonces yo miro, tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado menos 1. ¿Dónde me puedo rebuscar un tangente al cuadrado acá? Entonces como tengo tangente a la 4, pues tangente a la 4 es el tangente al cuadrado que necesito elevado al cuadrado. Y vuelve a correr el mismo truco de ahorita. Ese tangente cuadrado, o sea, el mismo truco, pero no con las mismas expresiones. Eso lo quiero clarificar. Cuando digo el mismo truco es, este tangente cuadrado, le aplico la identidad, que en este caso es secante cuadrado menos 1, y desarrollo el cuadrado, que en este caso me da secante al cuadrado menos 2 por, perdón, secante a la 4, menos 2 por secante al cuadrado, más 1. El secante a la 4 que teníamos acá
sigue permaneciendo quietico, ahí no se le puede aplicar esa identidad que me dicen. Este tangente por secante lo habíamos separado con intenciones ulteriores. Entonces, ahí ya apliqué la identidad que debía aplicar. Me quedó esto, que cuando lo desarrollo, me queda esto de acá. Voy a poner 16 otra vez para que me quede la identidad. No, no me va a caber todo ahí, o me va a caber muy chiquito. Bueno, te lo voy a dejar así más bien. Ustedes saben que todo esto es un renglón, solo que no me cupo el ancho de la hoja. Que queda secante a la 8 por tangente por secante, menos 2 por secante a la 6 por tangente por secante, más secante a la 4 por tangente por secante. Contra la tentación más profunda que puedan tener, no vayan a mezclar el secante de acá con el secante a la 8. Es decir, pueden hacerlo, algebraicamente está permitido, pero para el propósito de lo que queremos hacer, lo necesitamos así. El tangente por el secante separado, para poder aplicar la regla de sustitución. Porque en este caso, esta integral se resuelve por sustitución haciendo u igual a secante de x. Y a partir de eso, y voy a escribir la respuesta acá, y con eso cierro para irnos a la pausa. Esto es igual a secante a la 9 de x sobre 9. Uno de esas integrales casi que las puede calcular al ojo. Es decir, aquí uno aplica sustitución, pero uno puede hacer casi que la sustitución en la cabeza. Eso le puede a uno simplificar bastante tiempo. Esto es menos 2 secante a la 7 de x sobre 7, pero igual pues es bueno si muestran el procedimiento, o mejor dicho, tienen que hacer el procedimiento para asegurarse que efectivamente está bien hecho. Secante a la 5 de x sobre 5 más constante de integración. Y ahí está la integral que queríamos calcular a partir de esa estrategia trigonométrica de aplicación de identidades y de sustitución. ¿Sí estamos bien? ¿Clarito? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué es importante aquí, antes de irnos a pausa? Que ustedes sepan caracterizar a cuál caso corresponde cada tipo de estrategia. Que ustedes digan, aquí tengo la potencia par, entonces hago esto. No, que aquí tengo entonces las dos impares, entonces hago esto. Son los dos casos que tenemos hasta el momento. O la potencia de secante es par, o la potencia de ambos es impar. Naturalmente todos estarán pensando en ese momento, bueno, pero queda faltando un caso. Vamos a tratar, en la medida de lo posible, de abordar la idea de ese tercer caso, que es bastante más complejo de caracterizar y analizar que estos dos que hemos visto hasta el momento. Entonces vamos a hablar de él tratando de llegar lo más profundo que podamos, pero también teniendo en cuenta pues lo que podemos hacer en este momento. Entonces vámonos a nuestra pausa, hagámosla de 15 minutos hoy. La 1:54, a las 2:10 volvemos. Y entramos a discutir ese tercer caso, qué es lo que se puede hacer ahí, y miramos algunos ejemplos mezclados de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y con eso le damos cierre a este proceso de integración trigonométrica. Entonces nos vemos en 15 minutos.
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, pues. Como les mencionaba antes de salir a la pausa, hay un caso dentro de esas integrales de tangente o de potencia de tangente por potencia de secante que no ha sido considerada dentro de los métodos anteriores. Y yo les mencionaba a ustedes que es un caso que es, digamos que, más complejo, sustancialmente más complejo que los otros dos. Y es más complejo por diversas causas. La primera de ellas es que no hay como un proceso unificado para todas las integrales de este tipo. Es decir, no, yo no les voy a poder decir, miren, siempre que aparezca esta integral, tienen que hacer esto, esto, esto y esto. A diferencia de los casos anteriores, donde digamos que en los casos anteriores hay como un esquema a seguir. En este tercer caso, que es cuando la potencia de tangente es par y la potencia de secante es impar, entran en juego varios métodos, o mejor dicho, una combinación de diversos métodos para poder calcular esas integrales. Como por ilustrar, como por mostrar los ejemplos más básicos de este tipo de integral, nosotros vamos a considerar esta integral de acá, que hasta el momento nosotros no habíamos considerado, que es la integral de secante aquí me equivoqué, secante al cubo de x con respecto a x. Esta integral cae dentro de este caso porque aquí la potencia de tangente es par, pues es cero. O sea, si no aparece tangente es porque la potencia es cero, y pues cero siempre se asimila a un número par, y pues la potencia de secante es 3, que es efectivamente un número impar. Entonces, este es como el ejemplo base y de hecho es como el paso, o mejor dicho, una vez uno calcula esta integral y por lo menos tiene el resultado, es a partir de ese resultado de esta integral que se pueden llegar a obtener, no de manera directa, sino a partir del uso de ciertas estrategias, las otras integrales que caen dentro de esta categoría. Entonces, la idea es, por ilustrarla lo más simplificado que puedo hacer, que cuando uno calcula esta integral, a partir de ella uno tiene herramientas para calcular las otras integrales donde la potencia de tangente sea par y donde la potencia de secante sea impar. Entonces, vamos a estudiar el caso de esta integral. Vamos a ver que de por sí es complejo, aunque de pronto los estoy asustando. No es tanto en sí que sea complejo, sino que es como una mezcla de diversas técnicas que hemos utilizado hasta ahora que hay que rastrear muy cuidadosamente durante el proceso. Entonces, voy a mostrar esta integral, voy a ver cómo a partir de esta integral se obtienen otras y así digamos que ilustramos la idea general para este caso de acá. Esa es como la estrategia que yo quiero como considerar. Hay diversas formas de afrontar esta integral de secante al cubo.
La clásica, o digamos que es como la que yo prefiero utilizar, es separar esta integral en estos dos bloques, secante de x por secante al cuadrado de x. Cuando uno ve eso, uno dice, bueno, parece que esto transcurre más o menos de la manera en que estamos acostumbrados a que transcurra, porque pues estamos separando en bloques, tal y como veníamos haciendo con las integrales anteriores, y de hecho pues estamos separando en un bloque secante al cuadrado y en un bloque secante. Sin embargo, hasta aquí llegan las similitudes, porque lo que viene, o lo que se va a hacer aquí a continuación, es completamente diferente a lo que hemos estado haciendo en los otros casos. En este caso, vamos a utilizar una técnica que hasta el momento no habíamos utilizado. Y la técnica que vamos a utilizar es, vamos a utilizar el método, ay, ¿qué pasó acá? De partes para calcular esta integral. Y decir calcular esta integral por el método de partes puede ser como una exageración. Partes no nos va a permitir calcular directamente esta integral. Nos la va a convertir en otra que vamos a tratar de calcular utilizando otros métodos. Entonces, aquí vamos a utilizar, digamos que este es como el primer paso, el método de partes. Y naturalmente, si uno va a utilizar partes, pues lo que uno tiene que hacer es seleccionar el U y seleccionar el dB. Yo creo que ya todos estamos a estas alturas como muy familiarizados con ese proceso de partes. Hay que escoger un U y hay que escoger un dB. Y entonces, pues uno dice, bueno, ¿a quién escojo? Ya tengo dos bloques separados, pues asumimos que esta separación se hizo con el propósito de que uno de ellos sea U y el otro sea dB. Naturalmente aquí no podemos aplicar ILATE, porque es que las dos son trigonométricas. Entonces, como las dos son trigonométricas, ahí no habría prelación de acuerdo a ILATE. Entonces, aquí tenemos que transcurrir más bien hacia el sentido común. Y el sentido común me dice que la antiderivada más fácil de calcular es la de secante al cuadrado. Entonces, como es de las dos, es la que tiene la antiderivada más fácil de calcular, pues a esa es a la que vamos a llamar dB. Entonces, aquí lo que hacemos es U igual a secante y dB igual a secante al cuadrado de x. Un segundo que aquí hay como un ruido. Listo, pues. Y entonces de ahí para adelante, pues aplicamos partes. El de U es secante de x por tangente de x, la derivada del secante. El v, pues es la antiderivada del secante cuadrado, pues que la antiderivada del secante es tangente de x. Digamos que hasta ahí todo transcurre de manera estándar, de acuerdo al método de partes. U de b, calculo el de U, calculo el b. Y yo creo que hasta ahí podemos estar de acuerdo. Y entonces esta integral, que es la que yo quiero calcular, de acuerdo a la fórmula por partes, quedaría U por b, que eso es secante de x por tangente de x, menos la integral de b por du, que eso sería tangente de x por secante por tangente de x de x. Esto fue simplemente la aplicación de la fórmula de partes. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, señor. Sí, señor. Hasta ahí digamos que yo no le veo ningún misterio. Hasta ahí digamos que es simplemente la aplicación de partes. Voy a hacer algo adicional. Esta integral de acá
la voy a simplificar. Entonces esto queda secante, voy a ver si lo copio aquí completo. Secante de x por tangente de x menos la integral. ¿Por qué me borró todo? Fíjense esto. Siempre me borra el símbolo de integral. La integral de secante, así lo hacemos bien, tangente al cuadrado de x por secante de x. Esto fue lo que me dio partes. Partes me dijo u de b, haga el proceso, la fórmula, y la fórmula me dice que esta integral es esta de acá. Pero entonces aparece el siguiente problema. Y el problema es que esta integral de acá, nosotros no sabemos cómo calcularla. De hecho, esta integral de acá también hace parte de este caso. Esta integral de acá, la potencia de tangente es par y la potencia de secante es impar. Entonces, esta no la hemos calculado, no sabemos cómo calcularla. De hecho, es parte de nuestro propósito tratar de saber cómo calcular integrales de ese tipo. Entonces uno dice, bueno, si no sé cómo integrarla, ¿qué hago? Entonces, aquí la propuesta es, no vamos a calcular esa integral, porque no sabemos cómo calcularla. Vamos a transformar la integral del lado derecho utilizando identidades trigonométricas. O sea, esta no la sabemos calcular, vamos a ver si la puedo modificar. Entonces, esta integral de acá, yo la puedo reescribir utilizando alguna identidad trigonométrica, particularmente la identidad trigonométrica que me dice, y aquí continúa la cadena de iguales, aquí va, secante por tangente, menos esta integral, pero esta integral la voy a escribir de la siguiente forma. Como tangente al cuadrado es por definición, por identidad, secante al cuadrado de x, esa es la identidad que usábamos arribita en alguno de los casos, menos 1, pues entonces me queda secante por tangente menos la integral de secante al cuadrado menos 1 por secante de x. Entonces lo único que hice fue transformé esa integral del lado derecho a partir de identidades trigonométricas. Y entonces uno dice, bueno, como aquí me quedó esto multiplicado por secante, pues distribuyámoslo. Entonces esto me queda igual a secante de x por tangente de x. Entonces miren lo que sucede. Secante cuadrado por secante es secante al cubo. Entonces me queda menos la integral de secante al cubo de x. Y como este menos afecta toda la integral, pues entonces menos por menos va a dar más 1 por secante, pues simplemente es secante de x. Entonces aquí me va a quedar más la integral de secante. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. ¿Se entiende? ¿Se entiende el proceso? Apliqué partes, llegué a una integral, esa integral le voy a aplicar una identidad trigonométrica y al aplicar esa identidad me queda de esta forma. ¿Para todos es claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, listo, listo. Pues. Bien. Y entonces uno dice, bueno, pero
Pero pues, ¿cuál es la gracia? Porque yo quería calcular la integral de secante al cubo y después de realizar este proceso, pues me volvió a quedar la integral de secante al cubo. Entonces, o sea, como que volvemos a la misma integral original. Bueno, también me queda esta integral, la integral de secante, pero esa sí ya la habíamos calculado, ¿no? Voy a escribirla por acá. Voy a copiarme todo esto de acá. A ver cuánto alcanzo a llevar. La integral de secante solita sí me la sé, o ya no la sabemos. O sea, ya la habíamos visto. Pues tengo secante por tangente. O sea, todo esto queda igual. Bueno, no sabemos qué hacer todavía con la integral de secante al cubo. Pero la de secante sí la teníamos calculada. No sé si se acuerdan, esto era logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Todavía no ponemos la constante porque todavía hay una integral que no se ha calculado. Se la ponemos al final cuando calculemos todo. ¿Sí recordaban esa integral? ¿Sí la habíamos mirado? La integral de secante. Revisen en sus apuntes. Esa la discutimos. La integral de secante. ¿Sí? ¿Sí siguen ahí o no me están oyendo? La que es logaritmo natural de secante más tangente de x, más c. Sí. O sea, la integral, pero esa la habíamos calculado, ¿cierto? ¿O no la habíamos calculado? Sí, señor. La integral de secante la habíamos hecho, que tenía un truquito, que era multiplicar arriba por algo, por arriba y abajo por algo, y a partir de ahí se desarrollaba y se aplicaba una sustitución. Esa integral ya está. Entonces uno dice, bueno, de lo que me habían pedido, ya tengo esto, pero me hace falta esta de acá. Pero es que esta de acá es la misma integral que yo quiero calcular. Y entonces uno dice como, eso ya había pasado alguna vez, que yo aplicaba partes y al aplicar partes llegaba a la misma integral de la cual había arrancado. Y cuando eso pasaba, lo que nosotros decíamos es, esa integral era cíclica. La tengo, les voy a ponerlo acá. La integral de secante al cubo, creo que esa sea la parte como clarita de entender, la integral de secante al cubo es igual a todo esto. A través del proceso de partes y todo eso, llegamos a esto. Y resulta que esto de donde había arrancado es lo mismo a lo que había llegado acá. Entonces, me resulta una integral cíclica. Y cuando me resulta una integral cíclica, lo que me dicen es, pase al lado izquierdo lo que tenga o donde aparezca la misma integral y opere. Yo tengo secante al cubo la integral. Cuando le paso esta, como esta está con un menos, al otro lado pasa con un más, entonces me queda integral de secante al cubo más la integral de secante al cubo, es decir, 2 veces la integral de secante al cubo, lo que hacíamos con las cíclicas. Y al lado derecho me queda secante por tangente más logaritmo natural de secante por tangente. Es decir, todo el proceso anterior me llevó a una expresión donde vuelve a aparecer la misma integral original. Aquí dejo de integrar, por decirlo de alguna forma. Y lo que trato es de despejar la integral que quiero calcular. Entonces, paso esto, como despejar una variable, paso esto al otro lado, me queda 2 veces la integral de secante al cubo, y pues ahora despejo la integral de secante al cubo, paso a dividir el 2, y me queda que la integral de secante al cubo de x, y me faltó el de x acá, la integral de secante al cubo de x, esta integral de acá, pues como paso a dividir el 2, pues me queda que es igual a esto
dividido por 2. Me quedo así. Me toca poner un paréntesis al principio y al final. No me dejó. Fuerza bruta. Esto dividido por 2. Y pues como ya terminé de calcular la integral ahora sí, o ya la despejé, ahora sí le pongo la constante de integración. Y ahí tengo la integral de secante al cubo de x, mezclando un proceso de partes de identidades trigonométricas y pues de integrales cíclicas. Y entonces, este es el resultado de la integral de secante al cubo. ¿Cómo la vieron? ¿Compleja? Sí, un poquito. ¿Pero se entiende la idea o no? Sí, profe. O sea, que a uno se le ocurra, no. No, o sea, de hecho esta integral es clásica, o sea, uno conoce el método de integración porque alguien lo dijo, alguien lo hizo, alguien se le ocurrió, algún genio, y de ahí para adelante, pues se fue como diseminando la información. O sea, uno no espera que sin uno haberlo visto, a uno se le ocurra cómo se calcula la integral de secante al cubo. O sea, no es un proceso natural. O sea, no es natural que a uno se le ocurra aplicar partes acá. Esa es la complejidad. No tanto en el desarrollo del proceso, sino en que difícilmente a uno se le ocurre por dónde arranca. Entonces, la idea es que esta es una integral cíclica. O sea, si uno lo quiere describir de una manera cortica, esto es una integral cíclica. Pero para que sea realmente cíclica, hay un momento donde que hay que aplicar una identidad trigonométrica. Y naturalmente hay que haber calculado previamente la integral de secante de x. Entonces, digamos que la estructura se entiende, partes, luego con la identidad me queda esto, y como me quedó cíclica, entonces despejo y llego a esto de acá. Entonces, digamos que la estructura del proceso más o menos se puede entender, o se puede entender, pero digamos que no es una integral, o sea, no es como un método directo para calcular. Es un truco, esta integral es truculenta, pero es muy importante tenerla y es muy importante saber cómo calcularla, porque aparece mucho en muchos contextos aplicados, de hecho. Entonces, este es el proceso para llegar a la integral de secante al cubo. No sé si tengan alguna pregunta o hay algo que no haya sido claro. ¿Sí estamos bien? ¿Sí me siguen oyendo? Sí, profe, todo bien. Los demás, Sí, señor. claro, sí se va siguiendo la idea. O sea, el punto aquí es, esa integral no tiene el proceso más natural para calcularse, pero bueno, ya la calculamos, ya la tenemos. Y cuando uno ya tiene esa integral, digamos que empiezan a fluir las otras integrales de este tipo. Entonces me voy, por ejemplo, con la siguiente. No sé si esa es la que tengo aquí abajo. Por ejemplo, esa es la que tengo acá. Miren esta, la integral de tangente al cuadrado de x por secante de x. O sea, esa es una integral que a priori pues uno no sabe cómo hacerla. Pero cuando uno ya ha calculado la integral de secante al cubo, se hace mucho más sencilla de calcular. Porque
Aquí me quedo con menos, esto es con un más, ¿cierto? Pues yo metí las patas acá, menos, más. Estos son más. Estos son más y eso se puede revisar en la literatura que efectivamente son más, creo yo. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la integral de tangente al cuadrado por secante de x, pues entonces lo que yo hago es, aplico la identidad, secante al cuadrado menos 1, y esa identidad la distribuyo en estas dos, multiplicada por la secante, la integral de secante al cubo menos la integral de secante. Y esas dos ya las tenemos, porque como la integral de secante al cubo es esta de aquí arriba, y la integral de secante es logaritmo natural de secante más tangente, entonces al restar estas dos, voy a mostrar este ejemplo en una sola hoja, quería quitarle un poquitico de tamaño para que quede, pues, se vea mejor. Entonces, pues la integral de secante al cubo, voy a ponerle colorcitos, es esta de acá, porque sigo poniendo el menos, más secante tangente más logaritmo natural, porque sigo pensando que es menos. Pero reviso el proceso, yo porque he escrito menos ahí. Tin, 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 tin. No, eso es un número. Y la identidad es un punto. No, y aquí no hay ningún cambio de signo más. Ay, me equivoqué la vez que lo había escrito ahí, pero aquí ya no está, ya está bien. Entonces, la integral de secante al cubo es secante por tangente más logaritmo natural de secante por tangente más 2 sobre 2. Y esta de acá, espero que me deje que lo vuelva a pintar. Esta de acá es la integral de secante. Esta de acá sin la constante. La constante se pone al final. Ah, ya. Sí, bueno. Espero que más o menos se entienda. Es decir, una vez yo ya tengo la integral de secante al cubo, esta sale de inmediato. La integral de secante al cubo menos la integral de secante al cubo. Esto se puede simplificar. Esto se puede simplificar. Y se puede escribir de una manera más corta. De hecho, se puede escribir en una sola fracción. Les dejaría como ejercicio que intentaran hacerlo. Escribirla solo como una fracción. Pero digamos que en cuanto al proceso de integración, ya queda, digamos, que completamente establecido. Entonces, como les decía, con respecto a este tipo particular de integrales, aquí la aparición es bastante más compleja en cuanto al uso de técnicas. El paso básico es la integral de secante al cubo. A partir de ahí en adelante es jugar con esa integral de secante al cubo para tratar de calcular las otras integrales. Quiero que miremos este ejemplo, que es otro ejemplo de este caso, pero voy a mirarlo a ver si lo tengo. No, ese no lo tengo completo. Ese no lo tengo completo. Y eso entonces voy a presentarlo solo como para problematizarlo y ustedes tratan de pensar en sus casas como un ejercicio libre cómo lo continuarían. Tengo la integral de tangente a la 4 por secante al cubo. Me dice, bueno, yo puedo aplicar la identidad trigonométrica, pues tangente a la 4 es tangente al cuadrado, y pues tangente al cuadrado es secante al cuadrado menos 1. Aquí me salto algunos pasos, pues que yo considero que son bastante como sencillos de identificar. Y aquí desarrollo, me queda secante a la 4, secante a la 2, secante al cubo, C más 1, por secante al cubo, simplifico y me queda esta integral de acá.
Digamos que eso o a eso me lleva la identidad. Entonces, uno llega acá y dice, bueno, yo tendría que calcular la integral de secante al cubo, pero esa ya la tengo. Esa ya la tengo. Pero también necesito calcular la integrante de secante a la 5 y esa no la tengo. Y necesito calcular la integral de secante a la 7 y esa tampoco la tengo. Entonces dicen, bueno, entonces si no tenemos nada de eso, pues, ¿qué estamos haciendo acá? Lo interesante es que estas integrales que nos hacen falta, la de secante a la 7 y secante a la 5, se pueden expresar utilizando, y creo que es partes, en términos de la integral de secante al cubo. Ese es como un ejercicio de curiosidad. Yo este caso trato de omitirlo, excepto los básicos, secante al cubo y secante por tangente al cuadrado, que son los que acabamos de mirar. Pero cuando aumenta ya, digamos que el tamaño, como en este caso, que es tangente a la 4 por secante al cubo, yo trato de no abordarlos, pero es importante que vean cuál es la idea. La idea es, y sería chévere si se les ocurriera, o si la investigaran o la trabajaran, que para eso necesitamos estas dos integrales, y esas dos integrales, utilizando partes, toca saber utilizar de qué forma vamos a utilizar las partes, yo las puedo expresar en términos de la integral de secante al cubo. Es un proceso muy parecido que el que utilizamos para calcular la integral de secante al cubo, que es partes y llega a una integral cíclica, y a partir de esa integral cíclica, usando la integral de secante al cubo, uno llega a la integral de secante a la 5, y lo interesante es que con la integral de secante a la 5, con un procedimiento similar, llega a la integral de secante a la 7. Yo les había dicho a ustedes, no me voy a meter en el fondo de esto, porque esto se hace muy enredado. Pero, si a alguien le interesa investigar, ese ejercicio. Aquí está la estructura de esa integral, pero necesitamos esas dos integrales. Investiguen cómo, utilizando partes, yo puedo llegar a la integral, a calcular la integral de secante a la 5 y la integral de secante a la 7. Un ejercicio interesante, es de las integrales más truculentas que hay. Pero, pues ustedes lo pueden investigar. Esto era lo que quería presentarles el día de hoy, para darle como cierre a esto de las integrales trigonométricas. Entonces, digamos que tenemos caracterizados un buen montón de casos. Hay unos casos como este que se quedan como un poquito en el aire, pero digamos que podemos como indagarlo. Total, no nos vamos a meter demasiado con este tipo de casos. Y ya con eso cerraríamos el cálculo de las integrales clásicas y básicas en términos de funciones trigonométricas. No sé si hay alguna pregunta o inquietud. Entonces nos veríamos el miércoles para iniciar con un nuevo método de integración donde vamos a utilizar estas integrales trigonométricas.
Entonces, nos veríamos el miércoles. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Bien. Hasta luego, bro. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Que estén bien.